Bueno, buenas noches amigos, Dios les bendiga una vez más aquí en esta preciosa noche, como lo digo muchas veces, otro día más en el paraíso, porque estar en Cristo es vivir en el paraíso. Que Dios les bendiga, es una alegría poder estar aquí conectado nuevamente para transmitir, para compartir la preciosa palabra de Dios. Sé que como siempre lo hace Dios a través de su palabra, hablará a nuestras vidas, a nuestros corazones y estoy seguro que tiene una palabra preciosa para hablarnos esta noche. Por eso, en esta noche yo quiero invitarles a ustedes a que vayamos al capítulo, al libro de Josué. Vamos a ir al libro de Josué, por favor. Josué capítulo 14. Vamos a Josué capítulo 14. Y mientras usted lo vaya buscando, entonces vamos a ir, bueno, vamos a ver Josué capítulo 14, desde el versículo 6 hasta el versículo 14, pero vamos a colocarlo desde el primer versículo en razón a la grabación. Entonces, vamos a la palabra del Señor, aliste la Biblia, abra el libro de Josué capítulo 14, por favor, y entonces ya nos volvemos a ver. Capítulo 14. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Wow, dame ese monte que el Señor me ha prometido. Dame ese monte que el Señor me ha prometido. Por eso creo que es muy pertinente y propicio el día de hoy eh, el mensaje que quiero compartir con ustedes relacionado con los retos que debemos asumir hacia el futuro, los retos que tenemos por delante. Y es que creo que después de todo este tiempo, después de esta pandemia, se han abierto necesidades imperativas para cada uno de nosotros que nos obligan precisamente a actuar y que nos llevan a asumir nuevos retos para lo que viene. Y pues a decir verdad, la vida termina siendo eso, termina siendo un reto para cada uno de nosotros.
Por eso no hay ninguna disculpa. Estamos aquí ante la historia de este hombre Caleb. Caleb tenía 85 años, como acaban de ustedes de escuchar. A los 40 años Dios le dio una promesa. Y a los 45 años después, entonces Dios o él reclamó la promesa. A los 40 años le entregó la promesa, tuvo que esperar 45 años más para reclamar la promesa. Y es porque a veces nosotros queremos que las cosas se den inmediatamente y las cosas no se dan inmediatamente. Por eso yo quiero compartir este mensaje para todos ustedes el día de hoy a través del título Los retos que nos esperan de aquí en adelante. Retos que nos esperan de aquí en adelante. Yo creo que uno de los ejemplos más conocidos y que es de actualidad relacionado con promesas es el de los políticos en Colombia. Claro, en todos los países del mundo sucede, pero hablemos de los de Colombia para no irnos tan lejos. Y son esas promesas que ellos hacen con relación a que van a quitar impuestos. Algunos incluso se atreven a decir que lo firman en una tabla de mármol. Otros dicen que van a transformar la justicia, que la educación va a ser gratuita, que la seguridad va a mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de estas promesas terminan siendo promesas incumplidas. Quedan como solo promesas en el papel. Y es que a decir verdad los podemos juzgar a ellos, pero creo que todos los seres humanos en alguna ocasión hemos o nos han hecho alguna promesa y muchas de ellas han sido incumplidas. No sé si te venga a la mente qué promesa fue la última que hiciste. Yo a veces no hago promesas, pero mis hijas me dicen, ellas vienen y me dicen, papi, que me tienes que comprar un juguete. Y al otro día vienen y me dicen, tú prometiste que me ibas a comprar un juguete. Yo no he prometido. Sí, tú dijiste. No, yo no dije. Tú fuiste la que dijo, amor. Yo no lo he dicho. Pero a veces decimos cosas que se vuelven o que para las otras personas pareciera que su significado es una promesa, como mañana te llevo al parque, mañana te llevo al cine, mañana hacemos tal cosa, y llega el día y no lo hacemos. Se van acumulando este tipo de promesas. Lo bonito y lo grandioso de nuestro buen Dios es que Él no es así. Las promesas que Dios hace son promesas que Él cumple. Por eso, qué importante es que entendamos que todos los seres humanos alguna vez hemos realizado una promesa y a veces no la hemos cumplido. Pero nuestro Dios, que es un Dios fiel, Él cumple todas sus promesas. Recuerda que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios lo dice, así lo va a hacer. Me gusta muchísimo estos pasajes de la Biblia acerca de la historia del pueblo de Israel cuando van camino hacia la tierra prometida, porque es que ahí se ve reflejado uno perfectamente de cómo es uno, ¿no? Las características que nosotros tenemos. Y en el capítulo 13 del libro de Números, recuerdan ustedes, Dios le dice a Moisés que envíe a explorar la tierra prometida. Y entonces Moisés envía 12 espías. Y yo no sé si usted pudiera escribir el nombre de por lo menos dos que no sean Caleb y Josué. Escriba dos que no sean ni Caleb ni Josué. ¿Y saben por qué? Porque es que nos acordamos de Caleb y Josué, no nos acordamos de los otros 10. En alguna oportunidad tuvimos la posibilidad de enseñar este capítulo 13 en un mensaje. Recuerdan, hablamos del significado de cada uno de los nombres, lo que quería decir cada uno de los nombres de estos espías, y encontrando sorpresas grandiosas, sobre todo con relación a Caleb y con relación a Josué, que además su nombre no es Josué, o no era Josué, su nombre era Oseas, era hijo de Nun, ¿recuerdan? Y entonces la característica y lo que hace especial esto es que envía 12, pero solamente 2 de ellos vienen con buenas noticias. Entonces Números capítulo 13, ahí está cuando
están dando el informe de los exploradores en el versículo 25 y dice: al cabo de 40 días los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra, volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad. Entonces mira lo que dice, versículo 27, este es el informe: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abunda la leche y la miel. O sea, es indudable, lo que Dios dijo es: hay leche y miel. Pero el pueblo que allá habita, el pueblo que allá habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. ¿Recuerdan? Anaquitas son los de la tribu de Anac, y los anaquitas eran gigantes, eran hombres de 3 metros de altura. Entonces los amalecitas habitaban en el Neguev, los hititas, jebuseos, amorreos vivían en las montañas, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. O sea, por allá no nos asomemos. Pero Caleb hizo callar al pueblo. Escucha esto, porque Caleb es especial, y luego nos trasladaremos a Josué capítulo 14. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y les dijo: subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podemos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado, y decían: la tierra, escucha esto, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vemos son enormes, hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos como langostas. ¡Qué cantidad de mentiras! ¡Qué cantidad de mentiras! O más bien, ¡qué cantidad de visiones que estos 10 espías habían visto! Porque llevaban una condición completamente diferente a la que tú y yo debemos tener cuando vamos a asumir un nuevo reto. Estos hombres tenían miedo. No quiere decir que Caleb y que Josué no hubieran tenido miedo. También seguramente experimentaron el miedo. La diferencia es lo que haces con el miedo. El miedo te hace ver al enemigo más grande. El miedo te hace ver las cosas más difíciles. Mira, la tierra se tragaba a los hombres, dicen ellos. ¿Cómo así se tragaba a los hombres? Pero estaba llena de anaquitas, estaba llena de amalecitas, estaba llena de los amorreos, estaba llena de gente, y dice que se tragaban a la gente. Dice que los veían como langostas. ¿Por qué los iban a ver como langostas? ¿Quién les dijo que los veían como langostas? Y es eso, es el miedo, es el temor, es la debilidad, es la falta que podemos tener muchas veces de intimidad con Dios, y esa fortaleza espiritual que necesitamos para poder aprender a ver las cosas conforme a lo que Dios las puede ver. Por eso creo que la vida continúa, y es necesario entender que de nosotros y de la actitud que asumamos, cada reto depende de los resultados que alcanzaremos. O sea, es de la actitud que tú asumas, es de la forma como asumas el reto, como veas el problema. Si tú te quedas con tus ojos puestos en el problema, puedes estar seguro de que ahí te vas a quedar enterrado, y vas a pensar que ese problema es un gigante tan grande que te ve como una langosta, y te olvidas de que la tierra en la que está el gigante es la tierra donde fluye leche y miel, y te olvidas que la tierra donde fluye leche y miel fue la promesa de parte de Dios para tu vida y para mi vida, y que es la que va a hacer que cambie precisamente tu condición y la condición de las generaciones futuras. Porque es que lo que Dios quería allí era establecer un reino, era establecer un pueblo, una nación para las futuras generaciones. No se trataba de esta generación que había sacado de Egipto, se trataba de la generación que le iba a suceder, y que de allí en adelante podría poseer la tierra en la que fluye leche y miel. Fluye leche y miel quiere decir que era una tierra próspera, que era una tierra en donde todo ya estaba hecho, que ellos iban a habitar en casas que ellos no habían construido, que ellos iban a poseer animales que ellos nunca habían comprado, ellos iban a recibir esa tierra por heredad, pero quien les estaba entregando la herencia era el mismo Dios
de los ejércitos. Ellos olvidaron todo eso, todas esas promesas que Dios les había entregado. Por eso yo quiero compartir con ustedes 3 recomendaciones. Escucha, 3 recomendaciones que creo necesarias para asumir los retos venideros de manera exitosa. 3 recomendaciones que creo necesarias para que podamos asumir los retos venideros de manera exitosa. Y el primer reto que yo encuentro, la primera recomendación que yo encuentro, la encuentro en el versículo 6. Mira el versículo 6. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El quesnicita Caleb, hijo de Jefoné, le pidió a Josué: acuérdate. Y recalca esa palabra, acuérdate, de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país, y con toda franqueza le informé de lo que vi. Escucha, acuérdate. La primera recomendación para asumir los retos venideros de manera exitosa es: acuérdate de las promesas que Dios te ha dado en otras ocasiones. Acuérdate de las promesas que Dios te ha dado en otras ocasiones. Mira, Dios nos habla a través de su palabra. Cada uno de nosotros, cuando la palabra de Dios se convierte en rema para nuestras vidas, cuando la palabra de Dios queda sembrada en nuestros corazones, y Jesús lo explica en la parábola del sembrador de una manera preciosa, cuando habla de las diferentes clases de tierra y dice que la palabra que penetra en la tierra fértil es aquella palabra que escuchamos, aquella palabra que entendemos y aquella palabra con la que hacemos o con la que damos fruto. O sea, no basta con que escuches la palabra, no basta con que te quedes escuchando el sermón, no basta con que oigas y oigas prédicas o con que leas y leas la palabra si no la vas a entender. Necesitas entender la palabra, porque una vez la escuchas, la entiendes, comienzas a dar fruto. Entonces la tierra somos nosotros, esa tierra fértil. La palabra viene sobre nosotros, la entendemos y empezamos a dar fruto. Es necesario que demos fruto. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha prometido? Pregúntate o respóndete. ¿A qué promesa de Dios estás aferrado? De pronto estás aferrado a esa promesa o aferrada a esa promesa que te dice que te dará descanso, que a libertad has sido llamadas, que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libre, que ya no eres un esclavo del temor, que ya no tienes un espíritu de esclavitud para que vivas nuevamente en temor, sino que tienes un espíritu de adopción por el cual puedes clamar: Abba, Padre. O sea, ya no tienes un espíritu de esclavitud, ahora eres hijo de Dios, que no tienes un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuántas promesas de Dios para nuestras vidas, y es necesario que tomes las promesas de Dios y te aferres a ellos, porque la mejor forma que tenemos de poder asumir los retos venideros es caminar con base en una palabra de parte de Dios, una promesa. Entonces, primer punto, no lo olvides, acuérdate de las promesas que Dios te ha dado. Y el segundo punto que quiero compartir con ustedes, que es una recomendación que yo he extraído de la palabra de Dios, y la encuentro en el versículo 8. Miren, mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. ¿Cuánta gente tenemos alrededor que lo que hacen es desanimarnos, que lo que hacen es infundirnos temor? Nosotros no podemos ser de esos, nosotros no podemos desanimar, nosotros no podemos infundir temor. Por el contrario, lo que dice Caleb: pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. La segunda recomendación para asumir los retos venideros de manera exitosa, escríbelo allí en donde estés copiando, es mantenerme fiel al Señor mi Dios. Continúa el versículo, el 9. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies,
será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. No solamente Caleb estaba diciendo lo que él creía que había hecho, sino que Moisés también lo pensaba así. Sabía que Caleb era un hombre que se mantenía fiel a Dios. Es necesario que nos mantengamos fieles a Dios. Versículo 10, ya han pasado 45 años desde el que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Hay momentos en los que caminamos en el desierto. El desierto simboliza la prueba, simboliza los momentos difíciles, los momentos de aridez, esos momentos que no queremos que vengan a nuestra vida. Eso simboliza el desierto. Pero es allí en el desierto en donde Dios muchas veces toma de lo poquito que nosotros tenemos, esas pocas fuerzas, y entonces nos entrega una palabra, y a través de esa palabra somos levantados y somos catapultados para lo que Dios tiene para nosotros. Por eso recuerda, en los momentos más difíciles de tu vida, allí es en donde Dios muchas veces te va a dar una palabra, te va a dar una promesa, y que esa promesa va a quedar sembrada en tu corazón para que podamos aceptar y hacer frente a los retos que día a día se nos presentan. Aquí estoy este día con mis 85 años, dice Caleb, el Señor me ha mantenido con vida. Gloria a Dios. La segunda recomendación para asumir los retos venideros de manera exitosa es mantente fiel al Señor tu Dios. En la parábola de los talentos, nuestro Señor Jesucristo nos demanda de fidelidad, es lo que demanda el Señor. A la hora de multiplicar los talentos, Él se refiere a los que lo multiplican de manera siervo bueno y fiel. Lo que el Señor espera de nosotros es fidelidad. Ser fiel a Dios implica que le ames, que le busques, que le creas, que a pesar de tu debilidad puedas acercarte ante el trono de la gracia seguro y confiado de que Él está allí para fortalecerte. Por eso tenemos que mantenernos fiel. De hecho, el resultado de este capítulo, del capítulo 14 del libro de Números dice, mira lo que dice: me pides que lo perdone y los perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra. Estoy en el versículo 20 del 14. Pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que yo les prometí. O sea, lo que Dios esperaba era fidelidad, y como no hubo fidelidad, como fueron incrédulos, como fueron testarudos, como permitieron que su corazón se endureciera, entonces no pudieron entrar a la tierra prometida. 40 años en el desierto que no permitieron que ellos creyeran en el Señor y que su corazón se ablandara. Por eso, qué importante es que nos mantengamos fieles a nuestro Dios. Versículo 11. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Increíble, ¿verdad? A los 85 años Caleb todavía tenía fuerzas, y a veces yo a mis 53 siento que ya no tengo ganas y digo, uy, no, ya no, ya es demasiado. Y no, creo que el Señor nos está motivando y que el Señor nos está animando a que sigamos avanzando, y que a pesar de nuestro cansancio, que a pesar de la debilidad, que a pesar de los gigantes, de esos anaquitas que hay por todo lado, a pesar de aquellos que nos ven como langosta, tenemos que sacar la fuerza de donde Él nos la entrega y nos la da. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Entonces vamos a pelear, vamos a guerrear. Y esta puede ser también una batalla que libramos día a día, diariamente, de manera espiritual. Es una batalla espiritual que tenemos que librar. No podemos dejar de hacerlo. Dame pues la región montañosa, versículo 12, que el Señor me prometió en esa ocasión, hace 40 años. Desde ese día
Tú bien sabes que los anaquitas habitan allí. Qué bueno es saber que hay hombres y mujeres dispuestas a aceptar el reto, aún a pesar de los obstáculos y aún a pesar de que los obstáculos parezcan invencibles. Pero para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Por eso la tercera recomendación que te quiero dar para asumir los retos venideros de manera exitosa es que hagas las cosas tú mismo. Haz las cosas tú misma o tú mismo. No permitas o no dejes que las hagan otros. Mira, a mí me gusta muchísimo me llama mucho la atención cuando otros piden que oremos, cuando otros piden que demos, cuando otros piden que hagamos, cuando vamos a emprender algún proyecto y otros están a la expectativa de ver quién lo emprende primero, pero no lo hacen. Pero estamos esperando a que lo haga otro. Estamos esperando a que otro se levante por mí a orar. Estamos esperando a que se levante otro por mí a interceder. Estamos esperando que se levante otro por mí para conquistar. Las batallas se ganan peleando. Las batallas no se ganan quedándonos quietos. Las batallas se ganan bajo la unión. Las batallas no se ganan bajo la división. Las batallas se ganan porque las hacemos nosotros mismos. Porque cada uno en nuestro nivel, en nuestro lugar, allí en el lugar secreto, allí se libran todas las batallas como lo hizo David tantas veces allá. Recuerden cuando David, antes de enfrentar al gigante, dijo que el Señor se lo iba a entregar porque él ya había sido entrenado en los tiempos de oscuridad, en los tiempos del desierto, en los tiempos de la tormenta, cuando tenía que enfrentar a leones, cuando tenía que enfrentar a osos, y dice, y el Señor los tumbaba o los mataba por mí. Él sabía que quien iba a realizar finalmente, quien iba a ir a la batalla era él, pero quien iba a hacer todo era Dios, porque de esa manera obra Dios cuando nosotros aceptamos que vamos a ser un instrumento suyo en sus manos. Es lo que tenemos que hacer. Las batallas las tenemos que pelear nosotros mismos. No permitas que lo peleen otros. Ve tú a tu propia batalla. Levántate. Yo no sé qué tanto estés guerreando. Yo no sé si hayas visto la película El Cuarto de Guerra, pero esa mujer oraba y oraba y oraba y oraba, intercedía hasta que encontraba la respuesta de parte de Dios. Y creo que es el tiempo y el momento adecuado para que nos alistemos para esas batallas y para que las peleemos día a día en nuestro lugar secreto, allá en la presencia misma del Espíritu Santo. No te quedes con los mensajes que te llegan por las redes, no te quedes con la oración de otros, no te quedes con la prédica de otros. Ve tú mismo a la fuente de la sabiduría, a la fuente de la vida. Ve tú mismo a la fuente de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Conócele, relaciónate con Él. Esa es la mejor manera como lo podemos hacer. Y cuando nosotros hacemos eso, llega el momento preciso para decir, yo quiero, recuerda la promesa que tú me hiciste. Tú un día me dijiste que yo repartiría la tierra por heredad. Me dijiste que nadie me haría frente en ningún día de mi vida, que todo lo que emprendiera me saldría bien. Tú lo dijiste, yo me acuerdo, han pasado tantos años, pero hoy quiero reclamar esa promesa. Reclama las promesas del Señor, pero reclámalas tú mismo, porque son para ti y para las siguientes generaciones. Versículo 13. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al kenicita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor. 3 veces repite que fue fiel al Señor. Lo dice el narrador, lo dice Caleb, lo dice Moisés. Hebrón se llama originalmente Kiriat Arba, porque Arba fue un importante antepasado de los anaquitas. Después de todo esto, el país se vio libre de guerras. ¿Quieres estar libre de guerras? Esta es la ñapa. Es la ñapa porque te había dicho que eran 3, te doy la ñapa. Esta es la cuarta. La cuarta recomendación para asumir los retos venideros de manera exitosa es busca la bendición. Busca la bendición. Busca la bendición y no hagas nada, absolutamente nada que vaya contrario a lo que la palabra dice.
que lo que tú hagas, que tus actos sean consecuentes con lo que la palabra del Señor quiere para nuestras vidas. No hagas nada que tu pareja, que tu esposa, tu esposo no apruebe. No vayas en contra de la voluntad de la persona que comparte la vida contigo. Si aún no te has casado, no vayas en contra de la voluntad de tus padres. Si tus padres te dicen que te están dando un consejo, créeles por sabiduría, créeles por edad, créeles por entendimiento y no hagas nada que ellos vayan a reprobar. Busca la bendición de lo que hagas. No hagas nada en contra de la ley, por supuesto, humana. No hagas nada que vaya o que atente contra las leyes humanas y no hagas nada contra tu autoridad espiritual. Si tu autoridad espiritual te dice que no lo hagas, no lo hagas. Sé obediente. En cierta manera lo que necesitamos es ser obedientes. Y todo esto para decirles a ustedes, necesitamos emprender nuevos retos cada día. Necesitamos levantarnos cada día y cada mañana para caminar de la mano de Dios y para experimentar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso creo que tenemos un camino delante para recorrer y que es tiempo de asumir nuevos retos. Acuérdate de las promesas que Dios te ha dado en otras ocasiones. Mantente fiel al Señor tu Dios, haz las cosas tú mismo y busca la bendición. El Señor los bendiga. Oremos en esta noche. Padre precioso, en esta noche te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras un desafío tremendamente poderoso para nosotros. Un desafío que nos invita primero a confiar que las pocas fuerzas que tenemos son suficientes para que tú obres. Es suficiente, Señor, en lo que tenemos a pesar de nuestros años, porque como lo dice el apóstol Pablo, a medida que van pasando los años nos vamos desgastando en nuestro cuerpo exterior, pero en nuestro interior se va fortaleciendo. Y es eso lo que queremos, Señor, irnos fortaleciendo día a día en conocimiento tuyo, en permanecer en tu presencia, en permanecer en ti, Señor. Queremos en este tiempo ser llenos de tu promesa, de tu palabra y recordar tus promesas para nuestras vidas. Padre, ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel. Te pedimos perdón por aquellos momentos de incredulidad, por aquellos momentos de duda, por aquellos momentos en los que tal vez hemos sido infieles, en que hemos tenido miedo y hemos escondido los talentos que nos has entregado. Y en que nos hemos hecho una imagen o una idea equivocada de ti, pensando que lo que haces lo haces para tu bien y no para el nuestro. Ayúdanos a ser fieles, a permanecer fieles en todo lo que hacemos, Señor. Queremos eso y que las cosas que tenemos que hacer las hagamos. Que nos preparemos para emprender, que nos preparemos para levantar, que nos preparemos para motivar, que nos preparemos para dar, para servir, para ayudar, Señor. Danos la capacidad de hacer las cosas por nosotros mismos, que no nos limitemos simplemente a que otros hagan lo que debemos hacer nosotros. Hay cosas que yo tengo que hacer con mis propias manos, hay cosas que tengo que planear yo mismo, hay cosas que tengo que direccionar, cosas que tengo que controlar y cosas que tengo que ejecutar, pero las debo hacer yo mismo, Señor. Ayúdanos a tener esa capacidad y, Padre, queremos tu bendición. Sabemos que si lo que hacemos está dentro de tu voluntad, ya está bendecido. Que si lo que hacemos está dentro de la palabra de Dios, está bendecido. No permita, Señor, que nos dejemos guiar por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, por nuestra altivez, por nuestra inmadurez, porque a veces somos tan tercos que no queremos aceptar que otros pueden tener razón y entonces no queremos la bendición o caminamos sin la bendición, Señor. Queremos y caminar en búsqueda de la bendición que tú tienes para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, te pedimos por todas y cada una de las personas que están aquí conectadas. Sé tú, Señor, mostrando los retos que tienen. Cada reto, Padre Santo,
llénalos de tu presencia, llénalos de tu gracia, de tu favor, y dale, Señor, esa sabiduría que necesitan para enfrentarlos, para aceptarlos y para seguir estas recomendaciones que encontramos a través de tu palabra, Señor, que podamos aceptarlas y en ellos caminar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, queridos amigos, Dios les bendiga. Como siempre, es una verdadera bendición y alegría poderme conectar y poder transmitir un mensaje de la palabra de Dios para sus vidas. Que el Señor los bendiga, los guarde grandemente, los prospere y les ayude a asumir y aceptar esos retos que tenemos para nuestras vidas. Chao, chao, bendiciones para todos.